Y ya el doctor Hugo Plata nos acompaña en esta mañana de martes, como siempre, con temas muy actuales. Y es que este virus Coxsackie ha tenido unos brotes recientemente y está llamando la atención entonces de los padres y por supuesto de la comunidad médica para atender esto correctamente. Cuéntenos de qué se trata. Sí, es una enfermedad que es de predominio, como bien dices, en verano y otoño. Se presenta más en climas medio húmedos. Cuando vienen las lluvias es cuando más puede presentarse. En los últimos 2 meses, de junio a la fecha, se ha presentado brotes en algunos lugares de la República, en Tlaxcala, en el Estado de México, Oaxaca. Básicamente. ¿Es frecuente esto, doctor, que aparezca? Sí, sí, en esta temporada es que haya estos brotes. Sí, que haya unos pequeños brotes que no llegan a ser de gravedad. Sin embargo, sí llama la atención de que debe de haber muchas medidas de prevención para evitar el Pero justo hablando de prevención, no hay vacuna para este virus aún, ¿verdad, No existe doctor? vacuna. Es un virus que se puede presentar en la mayor parte de los casos como un cuadro gripal. Con dolor de garganta, malestar general, un poquito de fiebre, temperaturas hasta de 38 grados, aunque existen casos en los que la temperatura puede ser más elevada. En ese caso ya debe intervenir el médico para dar un tratamiento, que es un tratamiento más de sintomatología que de curación, como virus. No hay un tratamiento ¿Es como la gripa, doctor? Que no hay algo así, sino se tratan las molestias y ya. Es un tratamiento sintomático puramente. Ahora, doctor, ¿se puede confundir con otras enfermedades o ramificar hacia otras enfermedades? Sí, puede tener complicaciones, pero se puede confundir con cualquier cuadro viral gripal, por ejemplo, ¿no? En la mayor parte de los casos. Y un 10% de los casos puede tener complicaciones y lesiones, por ejemplo, en la piel, en mucosas, sobre todo en la boca, en las manos y hasta en los pies, sí. Una especie de aftas muy dolorosas. Parecido al herpes, nos decía, ¿no? Que sí duele, sí es molesto. Y son dolorosas, sí, y hay que también dar tratamiento sintomático en ese tipo de pacientes. Solo un 2-3% de los casos puede tener complicaciones a otro nivel, por ejemplo, a nivel de miocardio, de encéfalo, de meninges. Cuando no es atendido a tiempo. Muy poco frecuente, ¿no? Pero sí llega a suceder. Sí va a suceder que puede haber complicaciones a otro nivel que requieren obviamente ya atención intrahospitalaria. Y este obviamente es contagioso, de alguna manera, en niños, en guarderías, en colegio. Exactamente, es donde hay se conjunta un grupo de niños, sobre todo en el colegio, en las guarderías, porque da más a niños hasta de 5 años. No quiere decir que no le pueda dar a alguien mayor de 5 años, pero es más frecuente en ese grupo de edad. El contagio puede ser por el contagio con la mano, a través de heces, el estornudo, las gotitas de flu. Son las que pueden producir este contagio fácil. Entonces hay que ir al médico y el médico sabrá qué tratamiento darle. Exactamente. Lo ideal, como si siempre, pasan es no automedicar, 2-3 días con el niño con estos síntomas que son inespecíficos, vale la pena que vayan al médico para ver si se está tratando del virus Coxsackie o eso algún otro tipo de virus. Como todos los virus duran de 3 a 5 días, cuando no hay complicaciones, ¿no? Que es lo importante. Ahora, para toda esta parte que hay, digamos, cutánea en la piel de los niños o de los adultos, en todo caso, ¿se puede utilizar algo para evitar el dolor, la comezón? No es conveniente. Se puede dar tomado acetaminofén, paracetamol para la sintomatología, pero no aplicar nada. A veces hay remedios caseros que no son tan delicados, ¿no? Como la aplicación de bicarbonato. Todo eso no evitarlo. Sí, pero no usar pomadas, por ejemplo, con corticoides, porque esto agrava, el corticoide puede agravar una infección viral. Entonces, no tratar de darle tratamientos en casa. ¿No? Si están viendo que no evoluciona de forma normal, entonces irse al médico inmediatamente para ver si es el virus de Coxsackie y que hagan las medidas de prevención para evitar que haya complicaciones, que es lo importante. Pero eso es difícil, doctor, ¿no? Y ya cuando se presenta esta enfermedad, ya cuando un niño, una criatura, pues ya empieza con estas erupciones y todo, pues son muy desesperados los niños. Claro. ¿Cuánto tiempo dura
Así, un niño con un esto, promedio ¿cuánto de tiempo se le 7 quita? días. 7 días, Entre por lo 7 menos? hasta 10 días desde que se manifiesta la primera lesión hasta que Y desaparece. sí tiene que estar completamente Aislado. aislado. De preferencia, ¿no? Sí. Porque es contagioso en esta etapa. Sobre todo los 3 primeros días es cuando más puede contagiar. Ok. Ajá. Y obviamente las molestias que tiene el niño, pues la recomendación es en casa, muy bien hidratado, bien alimentado, evitar que haya exposición a cambios de temperatura, Al sol. porque está deprimida el Defensas sistema bajas. inmunológico y puede haber las complicaciones que ya ok. comentamos. Entonces es tenerlo Sí. tranquilo, bien alimentado, bien hidratado. Y esa es la única medida, manejar eventualmente acetaminofén o paracetamol para el tratamiento de los síntomas y se acabó. ¿no? Esto Generalmente igual- evolucionan bien. Evolucionan bien, pero esto no quiere decir que ante cualquier complicación, por ejemplo, las lesiones, haya que quedarnos en casa. Lo ideal sería ir al médico porque... Sí, exactamente. Si pasan 3 días Sí. y las lesiones se hacen más evidentes, no siempre hay lesiones, Ok. solo un 30% de los casos se manifiesta con lesiones en la piel, ya sea en las manos, en la cara, etcétera. Pero cuando ya se aparecen lesiones hay que ir al médico para evitar que vaya a haber más complicaciones a otro nivel, porque las mucosas evidentes, pues bueno, nos dicen aquí están las lesiones, pero puede haber en mucosas de Internas. las vías digestivos, Claro. de vías respiratorias, y eso sí ya es más delicado, ¿no? Hay que Pues atender entonces bien, doctor. cuidarse y sobre todo la recomendación de siempre es mejor ir al médico antes de supuesto. darle al niño algún medicamento que no sabemos si le va a hacer bien o le va a hacer Sí, mal. lo básico sintomático se puede dar en casa. Muy bien. Sí, lo primero. para el dolor, para Paracetamol, todo el tratamiento, no hay problema. Pero si no mejora o tiende a empeorar, pues inmediatamente dicen. Inmediatamente. ¿no? Dejar que Claro. pasen Pues a ya. complicaciones graves. Muy bien, doctor. Doctor, Muchísimas gracias. muchísimas gracias.